Pues qué gusto poderles saludar por este medio, qué bueno que se puedes conectar. Siempre es bueno tratar de mantener viva la llama de fuego del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Porque la verdad es que la costumbre, lo cotidiano, termina por ir apagando la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero la única manera de mantener vivo esto, pues es que la palabra esté constantemente fluyendo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿ah? Esta es la única manera entre esto, la oración y la convivencia o comunión de los santos. Es como el Espíritu de Dios procura y provoca que haya esa presencia, ese fuego, ese ánimo en cada uno. Hoy nos comparte la palabra el doctor Pastor José Martín Solís. Así es que dejamos el micro para ti, doctor. Adelante. Gracias, Pastor Eliud. Muy buenos días a todos. Realmente es Dios el que se mueve en nuestras vidas en el día a día. Ayer le decía a la pastora Patti, pastora, tú eres encargada de la adoración, la alabanza, y realmente escuchaba por alzar mis ojos por encima del sol. Y dije, wow, fijar mis ojos mucho más allá de lo que yo puedo ver, de lo que podemos ver. He estado medito en cosas así que encuentro en las escrituras, el por qué se dan, el por qué nos suceden, el cuidado que tiene Dios de cada uno de nosotros, y a veces no lo vemos. A veces sentimos que perdemos, a veces sentimos que estamos perdiendo cosas, pero realmente ¿qué hemos perdido cuando siento que hemos ganado mucho ante la cruz de Cristo? Hace un tiempo les decía que iba a compartirles algo acerca de que no es un techo cualquiera, es el techo de nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Es nuestra casa, nuestro hogar, nosotros mismos que somos iglesia. Y quiero empezar en el Evangelio de San Juan, en el versículo 19. El texto dice en el 17, crucifixión y muerte de Jesús. Y voy directamente hasta donde Jesús muere o ya está en la cruz, en el versículo 25, y dicen: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Cuando utilizo este versículo, siempre lo utilizo como una forma de evangelizar a mis hermanos católicos, para decirles que aún María necesitaba de Jesús o necesitó de Jesús hasta el día de hoy. Y Jesús, aún en la cruz, ahora sí, en ese acto de fe, de la fe a la acción, estando él ahí en la cruz, se ocupa de su mamá. ¿Cómo queda su mamá? ¿Cómo va a quedar su madre? Cuando le dice al discípulo: he ahí, al discípulo que amaba, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Literalmente a veces dice, no, pues que ella iba a hacer algo, pero no. Es Jesús preocupándose por nosotros. ¿Cuántas veces Jesús no nos dice: todas las cosas te las voy a dar, te voy a bendecir? Cuando leemos las escrituras, cuando las escudriñamos, cuando tenemos que levantar nuestros ojos, o en el mundo espiritual, el conectarnos un poquito más, tener más esa intimidad con Dios, para poder entender las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué perdió María en la cruz? María estaba perdiendo a su hijo, pero ella lo sabía. Pero había algo más que perdió María en la cruz, y el por qué viene esa frase: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Creo que es algo que tenemos que cuidar nosotros, que es el techo de nuestro templo, el techo de nuestra casa. Eso es lo que pierde María, pierde su casa. Y la pierde por amor. En Ruth 1:13
le dice Ruth a sus nueras, ¿habías de quedaros sin casa por amor a ellos? Yo creo que aquí se cumple la palabra en María, cuando María se queda sin casa por amor a todos y a cada uno de nosotros, porque su hijo fue crucificado, porque su hijo cambió muchas cosas, su hijo transformó muchas cosas, su hijo transformó el Antiguo Testamento, su hijo nos llevó a la gracia. Y creo que es un techo que tenemos que cuidar, que es el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Y ese techo está en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, qué le metemos a nuestro templo, cómo cuidamos, cómo lo estamos cuidando. Tenemos esa fe para poder esperar, para confiar en Jesús, que Él nos va a proveer de todo, que ya está en la palabra escrito y que únicamente es sentarse y esperar. Hace unos días compartió Circe y decía el don de esperar, esperar. Y creen lo que he reprobado 2 veces por esperar. He reprobado 2 veces. En una me levanté del restaurante, dijera el pastor Jaime, no soy muy de esperar, me levanté y ¿sabes qué, hijo? Gracias. No me tomes mi pedido y vámonos. Llegué primero y me dejaron al último. Ok, reprobé. Hoy estuve a punto de volver a reprobar. Y ayer, pues no reprobé, simplemente me retiré. Pero tenemos que aprender a confiar en Jesús cuando Jesús nos da una palabra. Yo te bendeciré, yo te llevaré siempre en triunfo, yo te llevaré siempre en poder. Y son bendiciones que están en la Biblia. Pero como le comentaba hace un momento, ¿qué es lo que metemos a nuestro cuerpo, en nuestra mente? Y lo vemos en el libro de Ezequiel. Te lo voy a leer así, saltado, en Ezequiel 8. Y dice, te lo voy a leer Santiago, luego lo leen con calma. Dice, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me asó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imagen, porque dice, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. El día de hoy, lamentablemente, nuestros pensamientos pueden estar así. ¿Qué le metemos a nuestros pensamientos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué nos pintamos dentro de nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que de qué estamos llenando nuestro corazón? Hace un tiempo, no recuerdo en cuándo, la pastora Betty subió algo que decía, cuando invitamos al diablo a la casa. Y literalmente eso es lo que están haciendo ellos, invitando al diablo a la casa. Porque lo invitamos, y no solamente lo invitamos a que pase a la casa, a la sala, sino lo invitamos hasta la cocina. Lo invitamos hasta la cocina, lo llevamos. Dice que lo invitamos a la mesa hasta tomar café. ¿Y de qué manera lo invitamos a la mesa a tomar café? Cuando empezamos a hablar de otras personas en nuestras mesas, en nuestras comidas, en nuestras reuniones.
Pero te estoy hablando de nuestro cuerpo. Realmente la forma en que lo dejamos entrar a nosotros, a nuestras acciones, a lo que leemos, a lo que vemos. Y cuando vienen los problemas, a veces predicamos y decimos, perdí esto, perdí lo otro, pero realmente no vemos el trasfondo de qué le permitimos entrar, el por qué estoy pasando esta situación, el por qué me enfermo, el por qué tengo depresión. Hay personas que a veces las veo muy religiosas, no viéndome yo también, y les digo, ok, es muy simple y muy sencillo. Si tú me invitas a tu casa, créelo que voy a encontrar cosas que no son agradables a Dios. Voy a encontrar cosas que no son agradables a Dios. Y voy a encontrar cosas amontonadas que no son agradables a Dios. Entonces, ¿cómo cuidamos el techo de nuestro templo? ¿Cómo cuidamos aquí? ¿Cómo lo cuidamos? Nosotros le daríamos permiso a Jesús que entrara en nuestro cuarto de tiliches, por así decirlo, que entrara a lo más profundo y revisara. ¿Qué encontraría? Ropa, zapatos que no usamos, ropa vieja que no permite que haya bendición, hablando materialmente. Le diríamos, sí, Jesús, ven y pasa. Tenemos una silla para invitar a Jesús. Tenemos una silla para el diablo. No pesa nada, se puede sentar hasta en un banquito. Pero realmente tenemos una silla para que la gloria de Dios entre y se pose en nuestro hogar, que soporte el peso de la gloria de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra mente. A mí me impacta cuando yo leo en la Biblia, Dios pesa los corazones. ¿Cuánto pesa mi corazón? Dios pesa los espíritus. ¿Cuánto pesa mi espíritu? Dios pesa las acciones. ¿Cuánto pesan mis acciones? ¿Cuánto pesa lo que yo meto a mi cuerpo cada día? A mi mente, a mis pensamientos. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la intimidad con Dios. ¿Qué tiempo le dedico a Él cada mañana? ¿Qué tanta comunión tengo yo con el Espíritu Santo? ¿Qué tanta relación tengo yo con el Espíritu Santo? ¿Lo considero realmente un amigo y cuido este techo? ¿Qué valor le damos a nuestra casa? ¿Qué valor le damos al templo del Espíritu Santo? A veces queremos dejar el ministerio, a veces sentimos que las cosas no van bien, pero realmente nosotros no hemos perdido nada. No hemos perdido nuestra casa, no hemos perdido nuestra vida. En pocas palabras, o así es, ¿qué tanto valoramos lo que no me costó trabajo conseguir? ¿Qué tanto valoro lo que no me costó trabajo conseguir? Que es la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Hace unos días viene una persona, no sé si se los platiqué, y me trae un reloj, una marca muy cara, 25, 27 mil pesos de reloj, y me dice, dame 3,000 pesos por él. Y era un reloj que yo he visto y yo quería. Cuando yo dije 3,000, un Bulova creo era, no, sí, un Bulova creo era, es un reloj caro. Cuando él me dice, dame 3,000 pesos por él, y yo lo veo, dije, no, de aquí soy, el dinero lo tenía. Pero en ese momento entró en mi vida, sentí algo aquí en mi pecho, un remordimiento, y sentí muy feo. Sentí muy feo y empecé a llorar, a llorar, a llorar. La persona se había ido. Le pregunté, Señor, ¿qué es? Y lo primero con lo que el Señor me confronta y me dice es, ¿no sabes dónde lo consiguió? ¿Cómo lo adquirió? ¿Quién se lo dio? Y estás abusando de él. Convicción, literalmente, de pecado.
convicción de pecado. Y fue una cosa que traje y estuve a punto de hablarle al pastor Eliú porque yo decía, se siente muy feo, se siente horrible cuando tú metes algo, ese deseo de pecado en tu cuerpo, de ambición, de orgullo, de soberbia, de altivez por querer traer un Bulova y por 3,000 pesos, no, el reloj nuevecito. Nunca lo había yo sentido. Sentí la convicción de pecado el día que yo conocí de Jesús. Lo sentí, lo probé, pero lo volví a sentir ahora como cristiano y créanlo que es algo muy, muy feo. Una convicción de pecado. Y el Señor me decía, ¿cómo cuidas tu templo? ¿Cómo lo cuidas? Así cada día nosotros no hemos perdido nada, hermanos. A veces no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. A veces decimos, ¿por qué Dios me hizo pastor? Preguntémonos por qué le diría María a Jesús, oye, ¿por qué perdí mi casa? Por culpa. ¿Por qué le diría a María o cómo le diría María a Jesús, por qué me mandas a vivir con un extraño, aunque sea tu discípulo, cuando perdí mi casa? Porque eso es lo que perdió María al pie de la cruz, casa. Y a veces nosotros no hemos perdido mucho, hemos ganado más. Cuando María pierde su casa, cuando yo lo leí, lo entendí, dije, wow, porque la cruz de Jesús fue hecha, la cruz de madera de Jesús fue hecha con el travesaño principal de la casa de María. Pastor Eliú visita mucho Oaxaca y en Oaxaca las casas hasta arriba tienen un horcón grandísimo y bien grueso que las atraviesa y a partir de ahí empiezan a construir y tienen unos horcones gruesos que tienen años y esas casas siguen en pie. De un horcón de esos así fue donde hicieron la cruz de Jesús. Dice en Esdras 6:11, dice, es el mandato de Ciro, el rey Darío, perdón. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Jesús cambió toda la ley, alteró todo ese decreto que el rey Darío leyó cuando encontraron los rollos de la ley. Y María perdió su casa. De ahí la frase, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. No porque María fuera a ser una redentora, fuera a hacer esto, sino porque María se estaba quedando sin casa. Nosotros no hemos perdido nada, pero sí podemos perder algo si no tomamos la decisión, si no creemos en la palabra de Dios, en las promesas que Él nos ha dado, si no creemos y valoramos que Él ahí en la cruz vio más allá de lo que nosotros podemos ver, como decía la alabanza de hace rato, por encima del sol. Si cada uno de nosotros hoy estamos aquí, es porque el Señor ya vio mucho más allá por cada uno de nosotros. No hemos perdido nada. ¿Cuál es nuestro único deber? Cuidar nuestro techo, porque no es un techo cualquiera. Es el techo del Espíritu Santo de nuestro templo. Un templo donde Él habita, un templo donde Él está. La verdad, para mí, el compartirles a ustedes es muy hermoso.
Para mí el buscar y escudriñar cada día cuando vengo a compartirles es una aventura, porque sé que Dios deja algo para cada uno de nosotros. Yo no sabía que hoy me tocaba compartir. Ayer me tomé la tarde a partir de las 2 de la tarde con mi esposa, la llevé a cortarse el cabello, andar con los niños, cuando a las no sé a qué hora escribe Pati, dije, oh Dios mío. Y me dice mi esposa, ¿no tienes prédica? Creo que sí, le dije. Pero me desconecté. Le dije, Señor, tú mañana a ver qué vas a hacer. Y aquí estoy. Al pie de la cruz no hemos perdido nada, pero hemos ganado mucho. Algo llamado gracia. Y cada día debemos de cuidarla. Cada día debemos de valorarla. Cada día debemos de decirle, Señor, gracias. Gracias Jesús por cada mañana. Gracias Jesús porque construiste con esa cruz algo grande en mí, algo grande en cada uno de ustedes, en lo que Él nos ha hecho hasta el día de hoy. Pastores, siervos, ministros, profetas, y cada día el poder sentarnos con Él a su mesa, sin haber perdido nada. Simplemente cuidar el templo, nuestro templo, el Espíritu Santo. Que no seamos hallados como los hombres de Dios de Ezequiel, con cosas pintadas dentro de nosotros que no agradan a Dios. Gracias, Pastor Eliud. Bendiciones. Cuando los discípulos siguen a Jesús por el llamado, ¿verdad? Dice en la Escritura, dejándolo todo. Pero una manera de parafrasearlo sería perdiéndolo todo. Y ahorita que hablaba el doctor, pensaba yo, ok, la mayoría de ellos, por lo menos sabemos, trabajaban, ¿no? Trabajaban, pescadores, cobradores de impuestos, en fin, tenían un modus vivendi, tenían de dónde conseguir para vivir. Pero cuando siguen a Jesús, se dice que el promedio del tiempo que le siguieron estaría entre 2 años y medio, 3 años aprox, ¿no? Pero no trabajaron, eran sostenidos de lo que había en la bolsa, esa bolsa que manejaba Judas. Y ahí entra esa idea de lo perdieron todo. Tal vez tenían tierras y trabajaban, digo yo, tal vez. O tal vez tenían algunos de ellos, ¿verdad? Sus barcas para ir a pescar, sus redes para pescar. Lo dejaron. 3 años las redes se pudren, 3 años las barcas ahí paradas, pues quién sabe si todavía sirvan, ¿verdad? Y el hecho es que ninguno de ellos regresó a trabajar en lo que había estado antes de ser discípulo. O sea, verdaderamente lo perdieron todo. Y nunca se me había ocurrido esta cuestión de que cuando Jesús le dice a María, he aquí, perdón, le dice a Juan, he aquí a tu madre, y él la recibe, dice, en su casa. Nunca se me había ocurrido que fuera porque perdió su casa. Pero podría ser, ¿no? Porque eso volvería al punto de dejándolo todo, perdiéndolo todo. Y nos confrontaba ahorita el doctor con, pero nosotros no hemos perdido. Y aunque después nos bendice con la frase, ¿verdad? Pero lo hemos ganado todo, la gracia. Lo cierto es que pareciera que para muchos la bendición es el dinero, la casa, el trabajo, el tener salud para ir a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando no lo vamos a tener? Ya no va a haber bendición entonces. Si perdemos la casa, ya no somos bendecidos. Si perdemos un trabajo, una pensión para los que estamos pensionados, ¿verdad, Javier? Si nos la quitaran porque no estamos de acuerdo con este gobierno, ¿qué? ¿Se acabó la bendición? Porque tal vez pensaba yo ahorita, ok, hay amuletos y a lo mejor, no sé, cosas, ¿verdad? Que podríamos llamar Dios, pero al dinero no le llamamos Dios, hasta a la estabilidad, en la salud,
en lo económico, en la familia, a eso no le llamamos Dios, a eso le llamamos bendición. Pero ¿y si lo perdieras por causa de tu fe? ¿Qué pasaría? A las fuerzas, a las fuerzas físicas para hacer cosas, lo cual vamos perdiendo con los años, ¿eh? Si no, pues pregúntenos, Javier, su servidor, que ya no pagamos metro. No voy a decir nadie más para que no se ofendan, pero ya en el metro nos dice, pase, caballero, ¿no? A las fuerzas que se pierden, ¿qué? Vamos a decir que se acabó la bendición. Y podemos sacar muchos ejemplos bíblicos. Ah, Moisés a los 80 o los 100, Abraham fue papá. Está bien. Ahora sí que chido por ellos, pero ¿y tú? Que a los 40 ya estás preocupado, 50 ya estás preocupado, 60 te estás dando por vencido. No lo hemos perdido todo. Y no necesitamos amuletos, ni imágenes, ni íconos, ¿no? Hemos confundido la bendición como lo importante y se nos ha olvidado el que bendice como lo primordial, dejándolo todo, perdiéndolo todo. No estoy diciendo que tengas que dejarlo, eso te lo diría el Señor, ¿verdad? Pero ojo, ojo, tal vez todavía la estabilidad, no el dinero como tal, pero la estabilidad económica, salud, familiar, emocional, eso pudiera estar, esas bendiciones pudieran estar ocupando el lugar de Dios y deseando no perderlas, ¿no? Eso me hizo reflexionar la palabra que hoy Dios nos dio a través del doctor José Martín. No se me había ocurrido lo de María, pero pues, ella ya no está aquí. Tú y yo sí estamos aquí. In- Insisto, será Dios el que te diga, déjalo todo. Y a lo mejor, como siempre, espiritualizamos las cosas. Deja todo de corazón. No te aferres a la estabilidad. Pero los discípulos lo dejaron literalmente, ¿eh? Dejaron el consultorio, dejaron el hospital, dejaron la empresa, dejaron la escuela, dejaron la oficina, dejaron el despacho, ¿no? Pero es algo que tú tienes que oír y tú sabrás. Pero mientras, híjole, y de corazón, ¿qué onda? Estabilidad emocional. Hemos dicho que la paz es la mejor señal de que Dios nos está bendiciendo, de que algo está de acuerdo con Dios. Y te voy a decir, no, no es cierto, ¿eh? Hay paz cuando las cosas suceden como tú quieres, cuando a ti te gusta. La mejor señal es tener fe en Dios y haga el Señor nuestro Dios lo que bien le pareciere. Así dice en el libro, segundo libro de Samuel, ¿verdad? O también, como dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y tener fe. La paz, la paz también es un cliché. La paz es algo que tú manejas, de tal manera que te puede convencer que las cosas están bien y estás tranquilo. Pero no sé si lo has visto, toda aquella tentación que el diablo le dio a Jesús o le puso a Jesús, entre las cosas implícitas estaba la paz, ¿eh? Jesús podría vivir en paz en esta tierra. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo le daría todos los reinos. Estabilidad. Por eso lo que yo escuchaba hoy me llamaba tanto la atención.
lo perdieron todo. Perdieron también esa paz, perdieron también esa estabilidad emocional, perdieron a las familias, o al menos no sabemos si las familias viajaban con ellos, ¿no? Pero si así fuera, híjole, pues se llevaron a la familia cosas tremendas también, ¿no? Y hoy veo a muchos pastores que estamos más preocupados y ocupados en la estabilidad de nuestras vidas. Pues gracias, doctor. A mí esto me hizo reflexionar la palabra que nos diste. ¿Alguien más, amados hermanos? Pues solo recuerden, ¿no? Que escrito está que cuando digan paz, paz, ah, ah, no habrá paz. Así es que si alguien cristiano considera que las cosas van mejorando y mejorarán, y que estos gobiernos, PRI, PAN, PRD, PT y todos los P que haya, ¿no? Proveerán paz, y aquí en México y en el mundo, pues no, ¿eh? En realidad, mientras tú estés coludido con Dios, no vas a tener paz. No vas a tener paz. El mundo estará en tu contra, siempre. Así es que perdiéndolo todo o dejándolo todo, ¿verdad? Será más probable, será más alta la probabilidad de que lo vivas a que no lo vivas. Bueno, pues a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de escuchar esta reflexión conforme a tu palabra. Gracias por utilizar a tu Hijo, perdón, José Martín, para que pudiéramos reflexionar sobre lo que tú nos querías decir. Gracias porque en él primeramente cumples tu propósito y en su casa, pero también ahora a través de él nos haces pensar a todos y a cada uno lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por hacernos valorar lo que hemos recibido, la gracia. Gracias porque nos acostumbramos a vivir en gracia y olvidamos lo tremenda y maravillosa que es, Señor. Pero también gracias por enseñarnos a dejarlo todo, a perderlo todo, con tal de ganarte a ti, Señor. Que esa sea no solo una lección, sino ya una convicción de vida en cada uno de nosotros. Y que nuestra confianza y dependencia sea en ti, no en las bendiciones. Te amamos, Señor, de verdad te amamos y queremos tener esa relación personal contigo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén.